Hola, hola chicos, buenos días, bienvenidos a una nueva semana escolar y una nueva clase virtual de castellano. Espero que ustedes estén muy bien en casa y sobre todo que se estén cuidando mucho. El día de hoy vamos a ver un tema súper chévere que se llama géneros periodísticos, pero no sin antes, pues voy a explicarles un poco sobre los medios masivos de comunicación, que son quienes nos mantienen informados y obviamente son quienes nos eh, divulgan o nos entregan la información teniendo en cuenta los diferentes géneros periodísticos. Entonces, no siendo más, voy a compartirles en pantalla nuestras diapositivas. Bueno, voy a hacerle una serie de preguntas que me deben responder en su cuaderno sobre los medios masivos de comunicación o bueno, estas preguntas que ustedes están viendo aquí en pantalla. ¿Se imaginan la vida sin internet, sin televisión, sin radio, ni diarios, ni revistas? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo nos enteraríamos de lo que ocurre en nuestro país, nuestro propio país? Si no existieran, obviamente, los que mencioné anteriormente. ¿Cómo nos enteraríamos de lo que ocurre en el resto del mundo? ¿Qué importancia tiene el Internet para tu vida? ¿Cuál es la importancia de la televisión, la radio, los diarios y las revistas? ¿Tendrán elementos comunes? ¿Para qué nos sirven en general? Pues estas preguntas se las van a responder ustedes teniendo en cuenta eh, si les funciona o si no les funciona, bueno, lo que ustedes piensen es a manera personal. Bueno, ¿qué son los medios masivos de comunicación? Son una herramienta que permite mantener a todo el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional o internacional. Se trata de canales que nos entregan información, noticias e imágenes sobre cómo es el mundo en el que estamos viviendo. Hay diferentes tipos de medios masivos de comunicación, como son el periódico, el internet, la radio, la televisión, los libros y el cine. Ojo, cuando estoy hablando de esto, no me estoy refiriendo, chicos, a- al aparato electrónico, sino al medio masivo de comunicación, ¿listo? Entonces, los medios masivos de comunicación tienen tres funciones principales, que son informar, formar o educar y entretener. Informan, bueno, el receptor, que somos nosotros, buscamos informarnos acerca de lo que está ocurriendo en mi entorno o en el mundo. Debe ser una información fiable, de buena fuente, contrastada suficientemente y expuesta directa y objetivamente. La formación se supone que educan, el periódico enjuicia la realidad y crea un estado de opinión en sus lectores, aportando junto a las informaciones contrastadas elementos ideológicos o valorativos, reflexiones y argumentos que ayudan a la interpretación y la valoración de aquellos hechos que están contando en ese periódico. Em, Bueno, y de entretener, pues ocupa un lugar secundario en la prensa escrita, solo representada en los pasatiempos y en los suplementos normalmente dominicales. Pero también vemos telenovelas, también vemos realities, también vemos películas que hacen que nosotros nos entretengamos. Los medios masivos de comunicación tienen ciertas características. Son masivos porque transmiten la información a una gran cantidad de público, es decir, que llega a mucha gente. Comunican, informan, entretienen, educan, orientan, forman opinión, sirven a la sociedad, son abiertos, es decir, que cualquier persona puede acceder a ellos. Bueno, se los expliqué de forma muy rápida para que ustedes entendieran qué son los medios masivos de comunicación o que los recordaran, porque ya cuando estaba con ustedes en séptimo, vimos los medios masivos de comunicación. Acá en octavo, pues ustedes, acá cuando están en octavo, ustedes ven eh, elementos de la comunicación, entonces saben quién es el emisor, quién es el receptor, código, lenguaje, bueno. Bueno, el género periodístico es un género en el que se emplea para contar aspectos de actualidad a través de un periódico. Bueno, no solamente de un periódico, sino también de la televisión, también de la internet, a través de todos los medios masivos de comunicación que les conté anteriormente. En la prensa se diferencian tres tipos de géneros periodísticos. El texto informativo tiene noticia, reportaje y entrevista. El género informativo se fundamenta en las noticias y en los reportajes objetivos. La noticia es el relato de un acontecimiento de la actualidad que suscita interés público.
El reportaje objetivo es un relato que describe un hecho sin incluir opinión o una valoración periodística. Recuerden que el texto informativo no emite ningún valor de opinión de parte del periodista o de parte de quien reporta. Ahora vamos a hablar del género del texto de opinión, que es así la persona opina. Entonces tenemos un editorial, tenemos un artículo de opinión y tenemos cartas al director. ¿Listo? Entonces, en los editoriales y los artículos de opinión, el editorial es el artículo de opinión de un periódico, que se ve mucho. Columnas de opinión también se les llama. Los artículos o comentarios de opinión, cada vez con más presencia, como habrás observado, constituyen el planteamiento personal de quien lo escribe. Esa persona está emitiendo un juicio de valor, está contando si está de acuerdo o está de desacuerdo con algún tema, sea cual sea. Obviamente debe ser un tema de la actualidad. ¿Listo? Y hablamos de los textos mixtos en el género periodístico, que es la crónica. Entonces, en la crónica hay parte de opinión y de esa, perdón, en el texto, en el género mixto se combina la información con la opinión y de esa mezcla surgen las crónicas, los reportajes interpretativos, entre otros. Entonces, en el texto informativo informa objetivamente de hechos de la actualidad. En el texto de opinión, opiniones argumentadas con razones y, valga la redundancia, argumentos. Y en el texto mixto ustedes van a encontrar información objetiva y subjetiva. Entonces, hay hechos y opiniones dentro del género periodístico. Entonces, ¿qué es un hecho y qué es una opinión? Bueno, el mensaje de papelucho, la gente grande no se acuerda ya de lo mucho que cuesta estudiar. Creen que uno no tiene nada en la cabeza. Y hay que ver lo difícil que es poner atención y no pensar en otra cosa, porque hay tanto en qué pensar. Cuando alguien nos explica bien, le entendemos. Si ese alguien nos explica algo entretenido, ponemos atención. Y si ese alguien nos cuenta una historia que nos gusta de veras, la aprendemos y pues nunca la vamos a olvidar. Comentemos, ¿quién es Papelucho? ¿Estás de acuerdo con lo que dice? ¿Por qué? ¿De qué habla Papelucho en este texto? ¿Cómo consideras la opinión de Papelucho? ¿Es importante tener opinión propia? ¿Cómo podemos lograr nuestra propia opinión de un tema? Bueno, los hechos, situación que sucede de manera concreta y real, es decir, que corresponde a una afirmación sobre una realidad que puede ser probada, por lo tanto, es indiscutible, ¿sí? Porque está completamente comprobada. Y las opiniones, pues es la que se piensa a partir de un acontecimiento. Opinar implica expresar un punto de vista sobre un tema de manera oral o de manera escrita, ya sea a favor o en contra de ese tema. Bueno, hechos. Llamamos hechos a los sucesos o datos que se presentan como comprobados y se exponen de una manera muy objetiva, sin intervención de las creencias o juicios del autor. Son hechos, por ejemplo, los siguientes. Nigeria es un país africano, es real. La lengua oficial de Austria es el alemán. Es real. Bueno, características, entonces los hechos pueden ser probados y de ellos se puede decir que son verdaderos, si se comprueba que son reales, o falsos, si se comprueba que no son reales. En el enunciado, Lisboa es la capital de Portugal, por ejemplo, es un hecho verdadero. El enunciado, Oporto es la capital de Portugal, es un hecho falso. Bueno, obviamente hay hechos que son, los hechos tienen que ser reales y tienen que estar comprobados, tienen que ser, no pueden ser falsos. Bueno, ahora vamos a hablar de opinión. Entonces, la opinión, por el contrario, son juicios que les había dicho anteriormente, que se manifiestan desde el punto de vista de quien los emite. Lo que se expresa en ellas son las creencias personales del autor, lo que cree y lo que considera el autor, lo que les estaba diciendo anteriormente, si ese autor está de acuerdo o está en contra de algún tema. Los siguientes enunciados, por ejemplo, constituyen opiniones. A mi entender, los nigerianos tienen costumbres muy extrañas. No me gusta el idioma alemán. El equipo belga mereció la victoria. Características. A diferencia de lo que ocurre con los hechos, las opiniones no podemos afirmarlas que sean verdaderas o falsas. Así, ante una opinión como Lisboa es una ciudad hermosa y acogedora, lo único que podemos hacer es estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, lo que les estaba mencionando.
donde hay un hecho y donde hay una opinión. Entonces, este periódico se edita desde hace más de 100 años. Es el más antiguo y el mejor de los que se publican hoy. Entonces, hablamos de este periódico se edita desde hace más de 100 años. Ese sería el hecho porque nos están contando que hace 100 años existe ese periódico. Es el más antiguo y el mejor y el mejor de los que se publican hoy. Esa sería una opinión porque la persona está diciendo que es el mejor que se publica hoy. No sabemos si es cierto o no. Podríamos entrar en si estamos a favor o en contra de eso que están haciendo. ¿Listo? Entonces, mis chicos, el día de hoy quería que supieran ustedes cuáles son esos géneros periodísticos. Ya sabemos entonces qué es la noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje, la columna de opinión o el artículo de opinión. Obviamente hay muchos más que hacen parte de los géneros periodísticos y que están impartidos o que llegan a la gente por medio de los medios masivos de comunicación, que son los medios que llegan a una gran cantidad de público. Entonces, digamos que este es el aspecto general de lo que son de lo que es el género periodístico, pero pues vamos a profundizar sobre algunos géneros periodísticos. El día miércoles pues mm, les enviaré a ustedes, les enviaré a ustedes video explicativo sobre obviamente uno de esos géneros periodísticos. Entonces, recuerden que la función del género periodístico como tal, el papel que juega es entregarnos información, ya sea por medio de una noticia, por medio de un reportaje, por medio de una entrevista, por medio de una crónica. Bueno, la idea de ellos es que nos entreguen la información de forma clara o pues de acuerdo a de acuerdo a la persona que nos lo está contando, es decir, un autor que nos están contando. Entonces, recuerden que existen tres tipos de géneros periodísticos, como lo es el informativo, como es el de opinión o como es el mixto o interpretativo. El informativo nos habla de noticias, reportaje y entrevista. El de opinión nos habla de editorial, artículo o columna de opinión. Y los interpretativos o mixtos son los que nos hablan de la crónica o la crítica. ¿Listo? Es decir, que estos mixtos mezclan la información con la opinión. Ya saben, chicos, que cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, me la pueden hacer, que yo con mucho gusto se la resuelvo. Por favor, los estudiantes que tienen actividades conmigo pendientes, por favor, enviarlas el día de hoy cuanto antes. Por favor, no dejen acumular los trabajos y no dejen que no se ganen una mala nota. Chao, chao, un abrazo, que estén bien.